Muchos son los agentes contaminantes que están presentes en nuestra moderna sociedad desarrollada. Agentes contaminantes producidos por una gran diversidad de elementos que conviven con nosotros. Entre estos agentes contaminantes se encuentra el ruido, que es enemigo del confort acústico. El ruido no se ve, pero sí se nota, y sus efectos son múltiples y variados. Pero, ¿qué es el ruido? De las muchas definiciones que se pueden dar, la más elemental puede ser aquella que se refiere a todo sonido no deseado. El ruido y el sonido es el efecto producido por causa del movimiento de los cuerpos. Esto supone que siempre que algo se mueve, potencialmente puede producir sonido o ruido. La diferencia entre sonido y ruido está en el carácter subjetivo que producen las personas. Así, una maravillosa grabación musical puede producir efectos diversos en función de los oyentes sometidos a dicha audición. Para una persona que está atenta deleitándose con dicha música, el efecto producido es el de un gran placer. A esto lo llamamos sonido. Pero en cambio, para otra persona que está trabajando en un asunto que requiere toda su atención, la audición de dicha música se convierte en algo que le perturba, que le resta atención, que no le deja concentrarse, convirtiéndose para ella en algo molesto y no deseado. En este caso, para esa persona, eso será ruido. Evidentemente, hay ruidos que por su propia naturaleza a nadie le pueden resultar agradables, ruidos con los que estamos condenados a convivir, como por ejemplo el ruido del tráfico. Por el contrario, hay otro mundo maravilloso que es el de los sonidos que producen un efecto agradable en nuestro organismo, como es la música, los sonidos propios de la naturaleza, el murmullo de las olas del mar, una pequeña cascada y otros muchos más. Al sonido y al ruido se les caracteriza por medio de una serie de parámetros entre los que podemos destacar, en primer lugar, la frecuencia y el nivel sonoro. La frecuencia es la medida que identifica lo grave o agudo que es el sonido. Los sonidos graves tienen frecuencia baja y los sonidos agudos frecuencia alta. Esta medida se expresa en hercios. El oído humano es capaz de oír sonidos que estén comprendidos entre los 20 y 20.000 hercios. Algunos ejemplos. La frecuencia de la señal del teléfono para marcar es de 440 hercios. La frecuencia del sonido de un violín está comprendida entre los 200 y 2100 hercios. La voz humana entre 300 y 1000 hercios. El diapasón normalizado, 440 hercios. El nivel sonoro identifica lo fuerte o débil que es el sonido o el ruido que percibimos. Esta medida se expresa en decibelios. Nuestro oído está capacitado para recibir sonidos que van desde los 0 a los 120 decibelios. Por encima de 120 decibelios, el sonido percibido es doloroso y gravemente dañino para el oído. Algunos ejemplos de niveles sonoros. Un avión de reacción a 25 metros tiene un nivel sonoro de 130 decibelios. Un coche a 7 metros, 50 decibelios. Una calle concurrida, 60 decibelios. La música al nivel normal de audición, 40 decibelios. La exposición continuada a sonidos de más de 75 decibelios somete a nuestros oídos a lo que se conoce como fatiga auditiva, con un riesgo serio de sordera progresiva. Cuando el estímulo sonoro sobrepasa determinados límites, se producen efectos perjudiciales para la salud, tanto instantáneos como a más largo plazo. A niveles medios e incluso bajos, el ruido produce malestar y dificulta o impide la atención, la comunicación, la concentración, el descanso y el sueño. La repetición de estas situaciones puede ocasionar estados crónicos de nerviosismo y estrés, lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos y enfermedades cardiovasculares, entre otras. La disminución del rendimiento escolar o profesional, los accidentes laborales o de tráfico y ciertas conductas antisociales son algunas de las consecuencias de la exposición al ruido. El ruido influye negativamente sobre el sueño a partir de los 30 decibelios, dificultando o imposibilitando el dormir, causando interrupciones del sueño o disminuyendo la calidad del mismo. Otros efectos negativos del ruido se relacionan con ciertos trastornos psicofísicos, tales como ansiedad, manía, depresión, irritabilidad,
náuseas, jaquecas y neurosis, o incluso psicosis en personas predispuestas a ello y con determinados cambios conductuales, especialmente comportamientos antisociales, tales como hostilidad, intolerancia, agresividad y fobia social. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para luchar contra el ruido y conseguir un ambiente acústico confortable? Fundamentalmente dos cosas. Primera, protegernos contra el ruido y, segunda, evitar conductas generadoras de ruido. Respecto a la primera, debemos actuar con unas pautas de conducta críticas ante la exposición a niveles de ruido perjudiciales, tales como oír música a niveles excesivos. Si utilizamos cascos, controlar el volumen de los mismos para no causar daños, en ocasiones irreversibles, a nuestros oídos. No frecuentar discotecas en las que el nivel sonoro de la música es excesivamente alto o, en su caso, no permanecer demasiado tiempo en esos locales. Huir de locales de ocio y esparcimiento en los que el nivel sonoro ambiental impide el mantener una conversación de modo normal. Criticar y denunciar situaciones acústicas no recomendables en las que se cometen agresiones contra las más elementales normas de un ambiente acústico confortable. Promover en nuestro círculo familiar y social una concienciación ciudadana crítica ante la contaminación acústica y el problema del ruido. Respecto a la necesidad de evitar conductas generadoras de ruido, es mucho lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ya que una gran parte de las molestias producidas por el ruido son fruto de un comportamiento ciudadano poco correcto. Unas elementales pautas de conducta ciudadana producen efectos muy beneficiosos en la consecución de ambientes acústicos confortables, de los que tan necesitados está nuestra sociedad. Hablar en un tono de voz moderado. No es necesario chillar, gritar ni vociferar para comunicarse con los demás. Si utilizamos el teléfono móvil en un transporte público, hablar lo más bajo posible. No tenemos por qué hacer partícipes ni molestar a los que viajan con nosotros con nuestros asuntos particulares. No organizar tertulias ni reuniones en la calle, sobre todo en horas nocturnas. En los locales de ocio, restaurantes, cafeterías y similares, hablar con una voz moderada. Solo los que están con nosotros deben ser partícipes de nuestra conversación y no todas las personas del local. Cuando por la noche caminemos en grupo por la calle, extremar el hablar en voz baja. Nuestra conversación, a un nivel alto, puede impedir el reposo y la tranquilidad de las personas que están durmiendo. Un comportamiento similar debemos tener cuando llegamos a casa, evitando que nuestro paso por el portal, escaleras y descansillos sea causa de interrupción del reposo y descanso de nuestros vecinos. Por la noche, extremar el cuidado de nuestro comportamiento doméstico, evitando andar con zapatos cuyas pisadas puedan producir una molestia para el vecino del piso inferior. A esto hay que añadir la necesidad de extremar el uso de fuentes productoras de ruido, tales como la descarga de la cisterna del váter, el abrir demasiado los grifos, ducharse, utilizar lavadora, lavaplatos, secadoras o batidoras, electrodomésticos productores de ruido en menor o mayor grado. Por cierto, recomendar que a la hora de cambiar algún electrodoméstico de casa se opte por aquellos de una mayor eficiencia energética, como son los de la clase A, porque además son los que producen un menor nivel sonoro. A todas horas del día, utilizar con un volumen adecuado los aparatos de sonido, televisión y reproductores de música. Pensemos que nuestros vecinos no tienen por qué ser partícipes de lo que para nosotros es un placer y que para ellos puede ser una molestia. No arrastrar sillas, mesas u otro mobiliario que pueda producir molestia a las personas que están próximas a nosotros e incluso a los de los pisos colindantes. Si organizamos una fiesta en casa con amigos, tener la precaución de que nuestra fiesta no se convierta en un suplicio para los demás. Recomendemos a nuestros invitados que se conduzcan con unas elementales normas de cortesía cívica. Procurad, de todas formas, que la fiesta no se extienda hasta altas horas. Por mucho cuidado que pongamos, seguro que estaremos molestando a alguien. Cuando conduzcas un vehículo a motor, moto o coche, cuida especialmente no dar acelerones mientras el vehículo está parado, ni tampoco acelerar excesivamente al arrancar. Esto, además de repercutir en un importante gasto de combustible, produce un ruido molesto para los viandantes y vecinos. Como veis, es mucho lo que cada uno puede hacer para ayudar a mejorar el ambiente acústico. Si actuamos siempre pensando en las molestias que produce el ruido, seguro que nuestro comportamiento será menos ruidoso.
Conservad en vuestra mente las recomendaciones que acabáis de escuchar. Divulgad la necesidad de ser cuidadosos respecto al comportamiento adecuado para no ser causantes de producir molestias por el ruido, y busquemos siempre el ambiente acústico confortable. Adiós y mis mejores deseos de un muy feliz confort acústico.